tu nombre? Bueno, mi nombre es Liliana Cuervo, nací en Cosquín, Córdoba, el 6/7 del 53. Cosquín, que yo siempre digo que ha sido un accidente geográfico de la familia, porque en realidad toda mi familia era de Buenos Aires, mi abuelo era un empresario impresionante, único productor de hierros y de toda lo que sea herrería, que incluso exportaba a Europa. ¿Tenías mucha relación con él? Muy lindo. No lo conocí. Él dejó una fortuna con toda su empresa y murió muy joven, lamentablemente. Mi abuela quedó a cargo, ama de casa total, y con 4 hijos y bueno, muchos problemas. Una hija con tuberculosis, que eso es lo que llevó a mi abuela a construir una casa en Cosquín, por lo cual ahí Cosquín tiene esa connotación en mi vida. Todo uno de los hijos estudiando arquitectura en un edificio de Buenos Aires. Mi mamá ahí conoce a mi papá, se casan y se van a vivir a Tandil. Hay muchos problemas en Tandil y mi mamá escapa de Tandil para volver a Cosquín, que es donde estaba radicada todavía mi abuela. Ahí se empieza a desmembrar absolutamente todo, porque toda la fortuna que había dejado mi abuelo en manos de mi abuela, que nunca había trabajado ni administrado. Esos son los problemas cuando la mujer está tan al margen de la situación, ¿no? Mi mamá, con todos esos problemas, lo único que absorbió de mi abuela era dolor y dolor. Cuando hay mucho dolor, el ser humano a veces se inclina por alcoholismo, puede ser, o por, bueno, alguna otra cosa. En este caso fue eso. Y ahí empieza la destrucción total de la familia. ¿Cómo era su familia cuando usted era niña? Bueno, mi familia estaba compuesta, mi papá nunca lo conocí, 0, porque empezaron juicios entre ellos terroríficos, que soy la única que lleva el apellido Cuervo. Vivían en Buenos Aires y no me van a buscar nunca más porque no había más casa para volver. En la casa de mis tíos. Y esa familia estaba compuesta por mi tía, hermana de mi mamá, mi tío, que era terrorífico, militar, de la Marina. Medios hermanos, todos medios hermanos. De cartas a mi padre, siendo que no tenía mucho dinerillo, pero nunca contestó. Bueno, yo quedé varios años, o sea que quinto, sexto y séptimo lo hice en un colegio público de Capital Federal. ¿Qué recuerda de su padre? Las cartas que le enviaba, que me costaban unas monedas, y con aviso de retorno, y el aviso de retorno a veces llegaba firmado por una señora que supuestamente sería su pareja o no sé qué. Me costó mucho perdonarlo. ¿Lo perdonaste? Sí. ¿Pero lo pudiste ver para poder No, perdonarlo? nunca. ¿Fue No. algo interno tuyo? Mira, yo ya era profesional, te estoy hablando de 30 y pico, y tuve posibilidad de hacerme un viaje a Tandil. Y bueno, ahí es cuando corres la cortina y ves la realidad total. Él había puesto todos sus bienes, que no eran poquitos, a nombre de su nueva mujer y de los hijos de ella. Y bueno, cuando yo vi como contadora de cómo estaban en los registros, tanto automotor como inmueble, que estaba todo a nombre del otro, digo, acá no hay tiempo para perder. Nos vamos. Lili, volvemos en este caso, Mendoza. ¿Cómo era la relación con su madre? Caótica, caótica mal, porque, bueno, una mujer que no tiene idea del daño que ocasiona con solo haber adoptado o haberse enfermado así, ¿no? Que conviví con ella muy poquito, en raras ocasiones. El hecho de ser alcohólica y demás, es una mujer con violencia, con dramas, con enfermedades. Entonces, bueno, y eso mismo te hace peligrar tu vida como adolescente, como niña. ¿Quién te brindaba cariño o apoyo cuando los necesitabas? Mira, la única fue mi abuela. Conviví con ella ahí en esa casa en situaciones muy desagradables, porque
todas nosotras estábamos de más ahí. O las hicieron sentir que estaban de más. Y sí, totalmente. Así que mi función en la casa era ayudar a mi tía. Entonces termino la primaria y mi tío me dice, vení, que tenemos que hablar. Madre mía. Y me dijo, ¿terminaste la primaria? Bueno, no se estudia más, se ayuda a la tía. Ah, no, ese fue un momento difícil de mi vida, pero que lo superé muy rápido. Me fui al colegio que yo pensé que podía tener más posibilidades, hablé con la monja superiora, le digo, tengo que rendir. Ya rindieron todo, no importa, yo tengo que rendir, yo tengo que entrar. A escondidas de todo el mundo me hicieron rendir en la dirección, aprobé. ¿Sí? Y cuando aprobé le dije a mi tío, vení que tenemos que hablar. Entonces le dije, mira, yo ya rendí en un colegio, ya me aceptaron, ya estoy inscripta, así que yo voy a hacer el secundario. Yo no sé ni con qué cara, ni con qué fuerza, ni de dónde. Y le voy a ayudar a la tía el otro mediodía. Lo que lo sorprendí tanto que no alcanzó ni a opinar. Sí, que no, claro. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que conserva? Esa casa preciosa para mí, que tenía de todo lo que yo después recuperé. Tenía un hermoso hogar a leña, tenía naranjos, tenía pinos, tenía rosales, todo eso lo recuperé y lo puse después en mi casa de chacras. ¿Cuál fue uno de los momentos más felices de su vida? Momento feliz, por supuesto, yo no podría decirte que fue cuando me casé, porque fue huir de aquella situación que ya se estaba tornando difícil. Incluso no pude terminar la secundaria allá en Buenos Aires porque lo conocí al papá de mi hijo. Y él me ayudó mucho en esta cuestión de ahí, ¿no? De que estaba tan difícil, no tenía plata ni para libros, ni para fotocopias, gatas para viajar. ¿Cómo lo conociste, Antonio? Fuimos con mi abuela a una casa de unos primos lejanos de ella, Sí. en Palermo, Soho, esa hora, sí, pero en ese entonces no existía como Soho. Bueno, y fuimos ahí y ya te digo, apareció el Antonio ahí como amigo de los hijos. Y bueno, que no tiene que ver con la felicidad. Él me conoció, por eso te digo, viste, cuando uno arma una pareja... El dolor. Desde el dolor. Entonces me conoció moreteada. A mi primo me había pegado. Así que, bueno, ya nace una pareja desde la lástima, desde la, qué sé yo, sí, 14 años. Tenía 14 y él tenía 19, 20. ¿Cuándo lo conociste? Claro. ¿Cuándo se casó? Pasamos por civil allá el 5 de marzo, viajamos ese mismo 5 o 6 a Mendoza, llegamos a Mendoza y teóricamente nos teníamos que casar por iglesia acá. ¿Qué opinaba tu familia de eso? Bueno, mi abuela, que es la única que yo le dije, mira, y entonces ella me dijo, no es para vos, pero no te queda otra. ¿Por qué? Y porque la situación ahí estaba difícil. Yo llegué a Mendoza con mi tía y con mi medio hermana menor. Llegamos a Mendoza, yo llegaba con una valija con ropa mía y un baúl de libros que había recolectado de toda la familia. Nos tocó ir a vivir al campo, en una finca. Vivimos con los padres, vivimos con los tíos, vivimos con otro tío. El invierno en una finca, cuando no tenés ninguna comodidad, es muy duro. Así que muy duro me refiero en el aspecto de que tenés que calentar agua capaz para poder bañarte. Y cuando no tenés platita y no podés terminar tu secundario, yo empecé a tallar muy fuerte en eso. Yo tengo que terminar. Bueno, el padre de mi hijo le parecía muy mal, una familia italiana, con muchos prejuicios, digamos, que la mujer no tiene por qué ni ir a estudiar, ni ir a trabajar. Me dijeron que no, pero ese no ya me lo habían dicho antes. Así que fue bastante fácil.
Así que difícil, pero chicas, todos los no cuando ustedes tienen el propósito clarísimo es un desafío para que se convierta en sí. Punto.